Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a una sesión con Endos Buenas Notas. Queremos darle la bienvenida a toda Latinoamérica. Queremos darle las gracias por compartir un poquito de su tiempo aquí al lado de la doctora Vanessa Ávila Granizo. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es el currículum de la doctora Vanessa. Muy bien, queridos Sendos, buenas notas. Tenemos el placer de presentar a la doctora Vanessa Ávila Granizo. Ella es egresada de la Facultad, piloto de odontología de la Universidad de Guayaquil, especialidad en endodoncia en la Universidad de Guayaquil, docente de la Cátedra de Endodoncia de la Universidad de Guayaquil, docente del Diplomado de Endodoncia en la Universidad de Guayaquil, docente del Instituto de Capacitación de la Federación Odontológica Ecuatoriana, autora y coautora de artículos nacionales, práctica clínica limitada a la endodoncia. Muy bien, doctora Ávila, es un gusto para nosotros estar con usted el día de hoy y ahora pasamos a entregarle completamente el micrófono. Adelante, doctora. Buenas noches Luis, Crisita, buenas noches a todos los endoamigos. Voy a pasar a compartir pantalla, si me permiten. Aquí está. Me comentan si lo pueden ver, Luis. Sí, doctora, ahí estamos viendo bien su presentación. Ok. Listo. Bueno, buenas noches para los que recién se están conectando. Es un verdadero gusto, la verdad, estar con ustedes y en esta ocasión del otro lado de la plataforma, ahora como expositora. De verdad que es muy grato para mí poder compartir con ustedes un poquito de esta gran especialidad que nos apasiona, que es la endodoncia. El tema que les voy a hablar el día de hoy es diagnóstico, la llave del éxito. Permítanme comentarles un poquito sobre el porqué del tema, y es que, como ustedes saben, la comunidad de EBN está constituida por una cantidad grande de profesionales, especialistas en el área de endodoncia, pero también una gran cantidad de especialistas de otras áreas, así como odontólogos generales y también estudiantes de la licenciatura, futuros colegas. En vista de eso, y también aceptando las sugerencias que muchos de ustedes nos han dado, elegimos este tema para que sirva de ayuda para todos aquellos que realizan esta actividad en su consultorio dental y asimismo para refrescar un poco esos conocimientos que de pronto con el paso del tiempo estamos olvidando y poder manejar de una manera más adecuada todos estos casos de endodoncia que llegan, ¿no? Así que, bueno, ¿qué es el éxito? Para ustedes el éxito puede ser algo muy diferente que para mí. De pronto para unos el éxito es la felicidad, el éxito es de pronto la salud, familia. Tener éxito es para algunos alcanzar una meta, un propósito. El tema de hoy, la llave del éxito, lo asocié a nuestra área de trabajo, que es la endodoncia, porque muchos de nosotros también vemos al éxito como esa oportunidad
que tenemos de abrir esa gran puerta que nos puede llevar a cumplir nuestros propósitos. Pero lo complicado es cómo abrir esa puerta. Entonces, encontrar ese camino, esa llave que nos facilite y que nos ayude a conseguir lo que tanto anhelamos. Entonces, de pronto me dicen algunos, Vanessa, pero para mí el éxito no es una llave, no es una puerta de grandes oportunidades. Para mí el éxito es un camino y está muy bien lo que ustedes piensen. De pronto el éxito ustedes lo ven como una opción, como una vía que sirve para llevarlos a lo que tanto ustedes están anhelando y por lo que están trabajando. Ahora, este éxito no tiene una fórmula mágica, no hay una varita mágica para que nosotros podamos decir, bueno, ya lo tengo, el éxito lo alcancé comprando de pronto la última tecnología, yéndome a hacer un curso. O sea, esto es muy importante también. Todo esto suma y nos ayuda a subir nuestro nivel de aprendizaje, pero es parte del proceso y es parte de lo que tenemos que adquirir para poder llegar a ese éxito. Lamentablemente, hoy en día estamos dejando mucho el lado del análisis y hemos desviado un poco la atención porque hay que dar un poco más de importancia a lo que son las bases biológicas en el diagnóstico en endodoncia, hablando específicamente, ¿no? Que es nuestra área. Entonces, para eso es que el día de hoy vamos a recordar todas aquellas bases y conocimientos que nos van a ayudar a poder llegar a ese diagnóstico que a veces nos cuesta tanto y que en algunos momentos de pronto lo hallamos de manera errada por falta de conocimiento. ¿Qué es el éxito en endodoncia? De pronto, como ya lo habíamos comentado ahorita, el éxito en endodoncia para unos de pronto será comprarse el último sistema rotatorio, para otros será el último modelo de localizador apical. De pronto es que todo eso nos ayuda a poder conseguir nuestro objetivo, pero no es en sí el éxito en la vida. Entonces la tecnología hoy en día nos ayuda a conseguir este propósito, pero tengamos claro las bases biológicas. Es lo que no debemos olvidarnos nunca para poder partir como base al camino tan largo que es el éxito en endodoncia. Tenemos entonces, por un lado, los recursos tecnológicos y por otro lado, las bases biológicas, de lo que les había estado comentando. Y vemos al éxito como un sub y baja que trata de mantener en equilibrio estos dos factores. No puede estar uno más arriba del otro. Como bien comentaba el doctor Anil Kishen, el diagnóstico es el arte y la ciencia de identificar una enfermedad o distinguir una enfermedad de otra, considerando cuidadosamente la sintomatología, las pruebas diagnósticas y los hallazgos clínicos. Para poder llevar a cabo el proceso de diagnóstico, tenemos que tener en cuenta ciertos criterios que son, primero, distinguir entre lo que es normal y anormal, es decir, poder diferenciar entre lo que está sano y lo que está patológico. Debemos también saber reconocer las limitaciones con las que nos vamos a encontrar durante la elaboración de las pruebas diagnósticas en un proceso de diagnóstico. Recordemos que con una sola prueba de diagnóstico nosotros no podemos establecer un plan de tratamiento ni mucho menos un diagnóstico en endodoncia. Tenemos también que saber interpretar esos resultados que vamos a obtener luego de haber realizado aquellas pruebas diagnósticas. Imagínense que tenemos todos los datos obtenidos, son muchos datos, y luego si no tenemos el conocimiento para interpretarlos, entonces, ¿de qué estamos hablando?
tenemos que tener el conocimiento para poderle dar una interpretación y llegar a una conclusión. Es muy importante a la hora de establecer un diagnóstico no llegar a la suposición de datos, no asegurar algo de lo que tengamos duda. Para eso es el proceso tan largo de diagnóstico, que consiste en reunir una serie de información, y son tantas las herramientas que nos proporciona el área en el que estamos trabajando, que tenemos que buscar la manera de poder aclarar aquellas dudas. Y por último, pero no menos importante, el conocimiento. El conocimiento es la clave para todo. Bueno, tenemos mucha evidencia en la literatura que ha sido publicada que habla sobre los procedimientos y los exámenes requeridos para poder hacer un diagnóstico endodóntico. Menciona entre los requisitos la historia médica dental, que la conocemos muy bien porque todos estos factores son parte de la estructura de una historia clínica. En esta historia médica dental nosotros vamos a considerar los exámenes y tratamientos, pasados, los tratamientos recientes, el uso de medicamentos en los pacientes, si está consumiendo algún tipo de droga o sustancia. Es importante también anotar la queja principal, que es el motivo al fin y al cabo por el cual el paciente llega a nuestra consulta. Y de aquí partir a todo lo que es la característica de esa molestia. Cuánto es el tiempo, los síntomas, la duración, la ubicación de esa molestia, el inicio, los estímulos que provocan la aparición de la molestia y medicaciones que esté tomando en ese momento. El examen clínico está constituido también por muchas partes que nos va a ayudar a proporcionar más información para poder llenar nuestra historia clínica de endodoncia. Entre esos datos está información como presencia o no de asimetría facial, la presencia de tractos sinuosos en las mucosas. Vamos a valorar el estado de los tejidos blandos del periodonto a través de pruebas como son el sondeo, la movilidad. Sabemos que en endodoncia debemos tener todo el instrumental completo. A la hora de hacer el examen clínico y realizar las pruebas periodontales, es muy importante realizar y llenar toda la información requerida en la historia clínica. Comento esto porque en el tiempo que fui docente, al momento del llenado de la historia clínica por parte de los alumnos de pregrado, muchos de ellos pasaban por alto información como por ejemplo el sondeo y la movilidad. Y hay que tener claro que toda esa información es de suma importancia para poder identificar posibles patologías y que en algunos casos nos podrían incluso cambiar el rumbo que estamos tomando en lo que quiere decir planificación de tratamiento también. Valorar la presencia de caries y la calidad de las restauraciones existentes, a ver si están defectuosas, con infiltraciones, y realizar también pruebas clínicas. Estas pruebas clínicas son, las pruebas pulpares, que son las de frío, las eléctricas, la de calor, y las periapicales a través de las pruebas de percusión, de palpación y la masticación. Realizar un buen análisis radiográfico es una de las herramientas que nos van a ayudar a alcanzar ese diagnóstico. Con mucha pena recuerdo también todavía cuando a veces alguno de estos estudiantes venía con mucha ingenuidad y me decía: doctora, míreme esta radiografía, ¿verdad que la pulpa está necrótica o verdad que es una necrosis pulpar? Entonces, no podemos nosotros asumir o suponer a través de una radiografía bidimensional un diagnóstico, jamás. Lo que estamos nosotros viendo en este momento es la suma de muchos factores y entre esos se menciona al análisis radiográfico como uno de los requisitos indispensables para poder alcanzar el tan anhelado diagnóstico en endodoncia. Este análisis radiográfico se constituye no solamente
por las tomas de películas periapicales, sino también de películas oclusales, aleta de mordida, y bueno, lo que está hoy muy sugerido en nuestra área, especialmente cuando estamos frente a un retratamiento, que es la toma de las tomografías computarizadas de haz cónico de rayos X, que son los CONBIM, que es el gold standard en lo que se refiere a análisis radiográfico. Y por último, los exámenes adicionales, entre esos aquí solo he puesto, bueno, transiluminación, que también es una parte muy importante de la historia clínica, porque a través de esta prueba nosotros podríamos identificar, junto con otras pruebas además, la presencia de fisuras o fracturas en el esmalte y la dentina, lo que nos llevaría a presumir de una posible fractura vertical, junto con otras pruebas adicionales, ¿no? La anestesia selectiva nos ayuda también a lo que es a la identificación del dolor de alguna pieza dental. El fresado de la cavidad, que algunos la conocemos como la prueba de la cavidad. Bueno, y también se mencionan otras series de exámenes adicionales, como por ejemplo la toma de una biopsia, ¿verdad? La prueba de mordida, entre otras. Todos estos son los procedimientos y exámenes requeridos para hacer un diagnóstico en endodoncia. Entonces, habíamos mencionado a la historia médica y dental como parte principal de nuestra historia clínica para poder hacer y armar nuestro gran diagnóstico. Tenemos aquí a la historia clínica, que es una parte que nos proporcionará las condiciones médicas preexistentes en un paciente, nos proporcionará información en relación a medicamentos que el paciente esté tomando, si tiene algún tipo de alergia. También nos va a dar información en relación a enfermedades, y nos sería de mucha ayuda que si el paciente presenta una enfermedad preexistente, primero tenga una interconsulta con su médico de cabecera. Y es que aquí surge un dilema, porque muchos de los pacientes que asisten al consultorio por dolor y que ellos piensan que el dolor es de origen dental, en realidad presentan un dolor que no es precisamente de origen dental, sino de otro factor etiológico. Por ejemplo, tenemos aquí una neuralgia del trigémino, que podría ser confundida de pronto por algunos pacientes con algún dolor dental. Entonces nosotros tenemos que tener una base para la identificación de estas patologías que podrían ser confundidas con algún tipo de pulpitis o de dolor periodontal. Reconocer que, por ejemplo, un paciente que tenga una neuralgia son dolores muy agudos, muy fuertes, a manera como de corriente eléctrica, pero que son de corta duración. Generalmente estos casos, cuando ya sabemos que el paciente ha sido diagnosticado con esta patología de neuralgias, debe tener ya un tratamiento con su neurólogo. Otras patologías como son las musculares, me refiero específicamente a las parafuncionales tipo bruxismo. Muchos pacientes asisten en estos tiempos, después de todo este boom de la pandemia, ha aumentado mucho el número de pacientes que tienen problemas oclusales, desgastes de facetas oclusales, porque han desencadenado un bruxismo por tensión y estrés, y al mismo tiempo esta patología ha desencadenado a otro problema, que es la aparición de fisuras y fracturas en piezas dentarias. Tenemos también, por ejemplo, pacientes con sinusitis, ¿ya? Entonces, hacer una valoración del caso a profundidad. Estos casos no tienen que ver absolutamente con un origen dental, sino de pronto por algún tipo de alergia, algún factor viral, ¿no?
Entonces, no deben ser tratados en nuestra consulta, sino con el médico de cabecera. Tenemos también, por ejemplo, otras patologías tipo las neuritis, como las neuritis vestibulares, pacientes que tienen problemas de vértigo, generalmente es por una lesión en el octavo par craneal. Entonces son pacientes que tienen problemas de equilibrio y sufren de mucho dolor y sensibilidad de un lado de la cara. Y bueno, estas son solamente algunas de muchas patologías que podrían ser confundidas con dolor dental. Y la importancia de investigar, de poder encontrar esa pista que nos podría dar el indicio de qué podría tratarse algo, ¿no? Y al mismo tiempo ir descartando otras patologías. La queja principal, el motivo por el cual el paciente llega al consultorio dental. Es el momento en el que nosotros tenemos que escuchar al paciente con mucha atención para poder identificar todas las características que él nos tiene que proporcionar en relación a la molestia que lo está quejando. Recordemos que el dolor es una sensación fisiológicamente compleja, subjetiva, que nos va a poner en claro que nosotros nunca vamos a sentir exactamente lo que el paciente está sintiendo o tratamos de entenderlo, pero es una sensación que un paciente lo puede ver de una manera y otro paciente lo puede ver de otra manera. Nosotros tenemos diferentes maneras de experimentar y expresar el dolor y de sentirlo también. Y es multifactorial. Entonces nosotros como profesionales de la salud estamos en la misión de buscar la solución y tratar de mejorar la calidad de vida de estas personas. Para eso debemos ir a la búsqueda de todas esas características del dolor en cuanto a la calidad, en cuanto a la cualidad, la duración de esta molestia y la intensidad de la molestia, del dolor. Son los datos que nos proporciona el paciente y aquí entonces nosotros podemos distinguir de pronto si un dolor es de corta duración, de larga duración, si un dolor es espontáneo o provocado, si un dolor es localizado o difuso, si es fugaz o permanente. Todos estos datos los vamos a obtener a través de estas características que vamos a tratar de obtener en el paciente. El dolor como síntoma subjetivo e intransferible es el signo de mayor valor interpretativo en endodoncia. Para nosotros poder darle un valor a esta sensación que el paciente está experimentando, tenemos una serie de herramientas como son las escalas visuales analógicas. Tenemos muchas disponibles. De pronto si ustedes van a un buscador en Google y ponen escalas para medir la intensidad del dolor y van a quedar sorprendidos de la cantidad de escalas que tenemos, de todos los colores, de todas las formas. Bueno, hay unas que son más utilizadas que otras. Por ejemplo, tenemos la escala visual analógica EVA, que es la que ustedes ven aquí en la parte superior a la derecha. No es otra cosa que una línea horizontal de 10 centímetros, en donde vemos que en los extremos, en su extremo izquierdo, va a encontrarse escrito y que si el paciente no presenta ningún tipo de dolor, mientras que en el otro extremo, el extremo derecho, se va a describir el término de el peor dolor posible o el peor dolor que pueda experimentar el paciente. Y entonces lo que hacemos es darle un esfero al paciente para que él trate de identificar en qué punto de la línea se encuentra esa molestia que él está experimentando. Pero si de pronto no nos gusta esta línea, de pronto queremos algo un poco más, no sé, algo más gráfico, más numérico, tenemos otras opciones, ¿no? Vemos a la izquierda la misma línea horizontal de 10 centímetros, pero en esta ocasión está enumerada del 0 al 10 y cada numeración tiene una
interpretación, ¿verdad? Del 0 al 10, también algunos autores deciden poner caritas especificando de pronto la presencia del dolor o si el paciente está feliz, la ausencia del mismo. Entonces ustedes deben elegir cuál va más identificado con ustedes. Hay escalas que se usan más de pronto en pacientes jóvenes, en niños. No es el mismo tipo de escala que vamos a usar de pronto en un adulto para un niño. Entonces debemos elegir dependiendo de cada caso, ¿no? Acá tenemos en la parte, en la derecha, en el centro, tenemos esta escala donde encontramos, por ejemplo, enumerados así mismo del 0 al 10. Y imagínense que el paciente elige y trata de señalar entre el 1 y el 3. Entonces quiere decir la interpretación, porque luego hacemos la interpretación de esta escala, que el dolor que él está experimentando es un dolor de tipo leve. Pero si por el contrario él señala entre el número 7 al 10, esto nos va a querer decir que la intensidad de ese dolor que él está sintiendo es muy, muy, muy severo. Entonces son las formas en que nosotros podemos identificar la gravedad y la intensidad real de la molestia que está sintiendo el paciente. Y al mismo tiempo todas estas escalas, nos ayudan también a poder identificar de pronto el tipo de analgesia o de antiinflamatorios que podríamos utilizar en el paciente dependiendo de la intensidad de la molestia, ¿no? Para saber si usamos algo dependiendo, ¿no? Si es muy fuerte o algo leve, entonces elegir la analgesia adecuada para cada caso. Listo. Las pruebas clínicas. Tenemos aquí las pruebas clínicas en endodoncia. Antes de hablar de pruebas clínicas, es necesario primero mencionar esto, la vitalidad de la pulpa. Aquí en las pruebas clínicas vamos a tratar de identificar o encontrar si existe todavía vitalidad pulpar. La vitalidad pulpar se refiere al estado no necrótico de la pulpa, sin que necesariamente sea esto sinónimo de salud. ¿A qué me estoy refiriendo? Una cosa es hablar de vitalidad pulpar y otra cosa es hablar de salud pulpar. Si nosotros tenemos a un paciente con pulpa sana, no es lo mismo que un paciente con una pieza que posea vitalidad pulpar. Una vitalidad pulpar pueden tener patologías como la pulpitis irreversible sintomática, pulpitis irreversibles asintomáticas. Son todas estas patologías estados de vitalidad pulpar. Sin embargo, no estamos hablando de pulpas sanas. Entonces debemos discernir y diferenciar, poniéndola a una en un extremo y a la otra en otro extremo, sabiendo que son entidades completamente diferentes. Ahora, los métodos que estamos usando para poder hacer estas pruebas clínicas son métodos de rutina para poder encontrar la vitalidad pulpar y están sustentadas en la estimulación de la pulpa para poder encontrar indicios, ¿no? de vitalidad o de necrosis. Estos métodos tienen un potencial para provocar molestias o incluso en algunos casos podemos obtener respuestas inadecuadas. Es que por sí sola una prueba nada más una prueba clínica no nos va a dar la respuesta que nosotros estamos buscando. Debemos recurrir a muchas pruebas y tratar de obtener la mayor cantidad de información posible. Para de esta manera también confirmar nuestro diagnóstico, ¿no? Bien. Vamos a citar la frase de Alexander Graham Bell que dice, antes que toda otra cosa, la preparación es la clave del éxito. Entonces, para poder llegar a nuestro diagnóstico, nos estamos preparando, recolectando la mayor cantidad de información posible para de esa manera poder conocer y poder interpretar y darle nombre a la patología. Entre estas pruebas clínicas tenemos las pruebas del frío,
Son muchas las técnicas y los materiales que se utilizan para realizar las pruebas del frío. Entre esas tenemos el hielo. Son de las técnicas más antiguas que se han realizado. Y parece mentira, pues porque a pesar de que es de las más antiguas, hoy en día todavía se sigue utilizando y se lo menciona en la literatura para hacer comparaciones con las técnicas más actuales, ¿verdad? Será de pronto que bueno, es fácil de conseguir, nosotros mismos podemos hacer el hielo para poder hacer las pruebas de vitalidad, sin embargo tiene muchos peros. En lo que se refiere a esta prueba con el frío, que todavía algunos profesionales la realizan, las recomendaciones serían buscar la forma de poder elaborar, ¿no?, la barra de hielo. Las sugerencias serían poner agua en estos cartuchos de los anestésicos vacíos o en estos cartuchos o cilindros vacíos de las agujas de la anestesia y poder congelarlos, ¿no?, en el freezer. Y de esa manera obtenemos una barra de hielo adecuada para poder hacer la prueba del frío. Sin embargo, o sea, no es una prueba confiable, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en la literatura disponible, que es mucha hoy en día, donde han hecho comparaciones de hielo con el tetrafluoretano o de hielo con pruebas eléctricas, hielo con calor, hielo con láser Doppler. Entonces, lamentablemente los resultados no son tan alentadores y las pruebas de hielo siempre se encuentran entre las menos confiables. La sugerencia también sería, en cuanto a la prueba de hielo, sería conveniente aislar la pieza dental porque el inconveniente de usar esta barra es que lamentablemente el hielo cambia muy rápido del estado sólido a líquido, o sea, no es constante en su forma y en su temperatura, lo cual nos lleva a perder ese frío que necesitamos para poder estimular a la pulpa. Una vez que estamos perdiendo ese frío, ¿verdad?, y la temperatura que necesitamos que sea estable, esa agua que comienza a gotear puede caer o puede ponerse en contacto con los tejidos circundantes, sean estos las piezas vecinas, lengua, carrillos o la misma gingiva, y de esa manera estimular estos tejidos que sí están vivos y darnos una respuesta errada. Entonces, mucho ojo con las pruebas del frío si son realizadas con hielo. También, además del hielo, se usó por muchos años el cloruro de etilo, también con la misma temperatura que el anterior, con 0 grados centígrados. El gran problema de estas dos técnicas, nuevamente, repito, es que no son constantes en su temperatura. Entonces, por este motivo han hecho comparaciones, ¿no?, con el tetrafluoretano y definitivamente los resultados han sido más confiables con el tetrafluoretano, que es el EndoIce, ¿no?, el refrigerante en spray, y estos métodos ya son menos utilizados porque no nos dan una respuesta de fiar. Aquí tenemos una imagen de tetrafluoretano, ¿verdad?, que es el spray refrigerante. Es una presentación de Genic. Ha tenido ya algunos cambios en su fórmula. Anteriormente tenía otro nombre, otra composición. Diclorodifluorometano era el anterior nombre y tenía una temperatura diferente a esta, era menos 50 grados centígrados. Este tiene menos 26 grados centígrados. Es una temperatura adecuada para poder realizar las pruebas de sensibilidad pulpar. ¿Cómo realizamos esta prueba de sensibilidad pulpar? Bueno, esto es algo que creo que sí, los que hacemos entonces estamos más que familiarizados con este producto. Creo que es el gold estándar, me atrevo a asegurar, de muchos de nosotros, ¿no? Porque lo tenemos al alcance, es muy fácil de conseguir, precio accesible, y bueno, es una técnica con la que nos hemos familiarizado, creo, todos, ¿no? Pero hay ciertos detalles que a veces parecen detalles insignificantes, pero que marcan la diferencia.
Por ejemplo, ¿de qué detalles estoy hablando? El tamaño de la bolita de algodón que vamos a utilizar para hacer la prueba, que yo he visto con mucha tristeza que a veces utilizan rollos de algodón. Hay un estudio en la literatura que menciona que no es adecuado el uso de rollos de algodón. Hacen incluso comparaciones con el tamaño de la bolita que van a utilizar para hacer la estimulación térmica sobre la superficie del diente, y utilizan bolitas de tamaño 2, otra tamaño 4, tamaño 3. Bueno, y la recomendación es usar la bolita de algodón de un tamaño número 2. Ahora, estamos hablando del tetrafluoretano, cuya temperatura, como vimos hace un momento, si se acuerdan, era menos 26 grados. ¿Qué pasa con esta temperatura? Bueno, sería bonito que esa temperatura sea la que se mantuviera desde que usted aplica el spray en la trunda de algodón, y que sea esa misma temperatura la que llegue hasta el esmalte de dentina, pero la realidad es otra. Sabemos que los estímulos térmicos tienen que viajar por el esmalte, tienen que viajar por la dentina y llegar a la pulpa. Entonces, este proceso de conductividad térmica, le llamamos, lleva su tiempo, y en ese proceso lamentablemente se pierde frío. Entonces, los menos 26 grados no son los que van a llegar a la pulpa para estimularla, sino a lo mejor solamente 6 grados o 10 grados, menos 10 grados centígrados. Temperatura suficiente para poder obtener una respuesta confiable. Aquí menciona este trabajo de publicación que el esmalte tiene una mayor difusión térmica que la dentina, porque tiene 4.7 y la dentina tiene 1.8, 10 a la menos 3 centímetros por segundo de conductividad. Entonces, el esmalte tiene mucha más conductividad y difusión. Vemos la prueba térmica, ¿sí? La prueba del frío en el paciente. Bueno, y realizamos la prueba térmica, tenemos el resultado. Ahora viene la interpretación. De nada sirve que tengamos el material que le hayamos realizado al paciente, y si no sabemos qué significa, es lo mismo que nada. Entonces, vamos a hacer un refresh de todos estos resultados. Si la respuesta es normal, que es lo que esperamos, el paciente debe percibir el estímulo. O sea, más allá de lo que de pronto ellos se imaginarán como pacientes, que si les duele piensan que es malo, hay que explicarles que lo normal es que le duela, ¿no? Pero ese estímulo, ojo, debe desaparecer inmediatamente después de retirar ese estímulo. O sea, es fugaz, solamente mientras aplicamos. Pero si tenemos, por el contrario, una respuesta normal, el paciente no va a experimentar ninguna sensación dolorosa. Y aquí estamos hablando de una necrosis, evidentemente, porque si nosotros ponemos tetrafluoretano sobre la superficie vestibular de esta pieza que estamos evaluando, y no recibimos la información normal que esperamos, entonces estaríamos posiblemente frente a una pulpa en estado de necrosis, ¿verdad? También persistencia o intensificación de la sensación, es decir, que una vez que yo coloco el estímulo, la molestia sigue presente y se intensifica más bien en vez de desaparecer. También que la respuesta que estamos recibiendo sea inmediata y de tipo insoportable, muy dolorosa. Entonces, ojo, todo esto son factores a considerar para saber si estamos frente a una pulpa afectada de manera irreversible, o también a una pulpa que ya tiene necrosis. Y aquí tenemos de lo que había mencionado hace un momento. Tenemos aquí la forma en la que deberíamos hacer las pruebas de sensibilidad, ¿no? Para poder determinar si una pulpa está necrótica o si está vital.
De pronto, bueno, puede haber alguien que dice, pero bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Pero créanme que, como lo comenté al inicio de la charla, el tema va enfocado a muchos profesionales que quieren eh, aprender a diagnosticar de manera correcta. No todos somos endodoncistas, ¿ya? De pronto hay alguien que está cursando su licenciatura y es información que va a ser valiosa para él. Entonces, este dato es de mucha importancia. De pronto estamos realizando mal las pruebas térmicas y este es el momento de poder corregirlo, ¿no? A tiempo. La forma correcta de poder hacer esta prueba es con el uso de una pinza algodonera y una bola de algodón pequeña de tamaño número 2. Es incorrecto utilizar estos aplicadores de algodón de madera o de plástico, los llamados hisopos, porque incluso los invito a que puedan leer, hay literatura relacionada a este tema donde se comprueba que el uso del hisopo no es adecuado para hacer las pruebas frías, porque no se alcanza la temperatura adecuada, ¿verdad? El vástago, que es la madera o el plástico de lo que esté hecho el hisopo, no permite que se alcance la temperatura adecuada. Además, la forma en la que están dispuestas las fibras de algodón no permite que el líquido se impregne de manera adecuada, y por estos y otros factores, como por ejemplo la superficie del área que va a haber en contacto con el diente, no va a ser suficiente para estimular a la pulpa. Entonces tenemos que, en el caso de la bolita de algodón, la superficie de contacto sí va a ser mayor a 3 milímetros del frío impregnado, mientras que en los hisopos el contacto va a ser mínimo. Otro dato de importancia que se menciona también y que a veces dejamos pasar por alto es que el fabricante recomienda que una vez que usted impregne su motita de algodón, debemos sacudir la pinza con el exceso del tetrafluoretano e inmediatamente colocarlo en la superficie vestibular de la pieza dental, ¿no? Esa sacudida nos va a ayudar a eliminar el exceso del material y así poder obtener una temperatura más adecuada. Recuerden que el algodón se coloca en el tercio medio de la corona de la pieza que estamos investigando. Espero que sea de mucha ayuda para algunos de ustedes ese dato. Bueno, y lo que también comentaba hace un momento, esta temperatura que se obtiene en el caso de los sprays refrigerantes, cuando tenían la antigua fórmula, esa temperatura llegó a ser de menos 50 grados centígrados, ¿ya? Pero no es realmente la temperatura que vamos luego, que va a llegar para estimular la pulpa, en realidad es menos. Ya, esta fórmula se cambió fue por motivos ambientales y ahora entonces el que usamos es el tetrafluoretano, que es amigable con el medio ambiente, y la temperatura que utiliza este químico es de menos 26 grados, ¿verdad? Tenemos, además de las pruebas del frío, tenemos otras pruebas. Tenemos el dióxido de carbono, ¿verdad? O el hielo seco, nieve carbónica también le llaman. Y miren la temperatura que tiene este producto, menos 72 grados centígrados. Bueno, este producto es dióxido de carbono comprimido en un cilindro que nosotros lo dosificamos y lo ponemos dentro de un cilindro y luego a manera de barrita lo colocamos en la superficie del diente, ¿verdad? También es una prueba muy confiable. Hay muchos estudios comparativos del dióxido de carbono con el refrigerante en spray y que se compara con otras pruebas, y los mejores resultados son los obtenidos con estas de aquí, con dióxido de carbono y con el EndoEyes. Y asimismo, hay quienes también han hecho otros estudios muy interesantes comparando a los dos mejores, por llamarlos así. Por un lado tenemos al EndoEyes y por el otro lado tenemos al dióxido de carbono. ¿Cuál será el mejor? Bueno, hay literatura
que nos menciona que los dos obtienen el mismo resultado en cuanto a la efectividad. Pero, siempre hay un pero, que en el caso del dióxido de carbono, este demora un poquito más en otorgarnos el resultado que estamos esperando para la estimulación térmica. Entonces, ese dato es de importancia, ¿no? En relación a las pruebas del calor. Bueno, la prueba del calor en lo particular, yo creo que muchos coincidirán conmigo, no la realizamos en muchos casos, en la mayoría de los casos, a menos que sea el calor el que desencadene la molestia en el paciente, ¿no? Que acude porque le duele si toma algo caliente. Bueno, en esos casos, si se realiza la prueba del calor, la recomendación es hacerla desde barritas de gutapercha, modelina, con agua caliente también. Hay literatura que recomienda hacerla incluso con puntas de ultrasonido o con algún instrumento que se pueda calentar y luego se coloque sobre la superficie del diente y respaldándonos en la literatura, nos dice que no existe algún daño posterior a la aplicación del calor en esas formas. Entonces la gutapercha y el agua caliente son altamente variables en lo que se refiere, perdón, a la temperatura. Ese es el gran pero. Tenemos también otras herramientas diagnósticas para poder hacer la identificación de la vitalidad de la pulpa. Tenemos el láser Doppler. Este láser Doppler lo que va a hacer es evaluar el flujo sanguíneo en sistemas microvasculares, como por ejemplo la retina. Tenemos que es un haz de luz de helio neón que por medio de fotodetectores van a dar una señal proporcional al flujo de glóbulos rojos. Y tenemos aquí una fórmula, ¿no? Tenemos que a través del número de células por la velocidad promedio vamos a poder obtener esta información que es el flujo sanguíneo pulpar. Y esa información se interpreta en la computadora dándole un valor que nos dirá si la pulpa tiene vitalidad o no. Son dispositivos muy novedosos, muy prometedores, que van por muy buen camino. Aún a pesar de que es muy prometedor lo que se encuentra, la información en la literatura, aún no está disponible, ¿no? En los depósitos, pero que en algún tiempo yo sé que van a ser una de las pruebas más confiables, ¿no? En endodoncia. Asimismo tenemos el oxímetro de pulso. Igual que el caso anterior, muy novedoso. Bueno, nosotros ahora con la pandemia vimos al oxímetro de pulso como un protagonista, ¿no? De las salas de emergencia. Resulta que este dispositivo también ha sido considerado para poder indagar en el estado de vitalidad de la pulpa. Entonces, lo que nos va a proporcionar es información para poder evaluar la saturación de oxígeno en el tejido pulpar. Tenemos que la información que nos da es del 75 al 85%, con una precisión y confiabilidad del 97.5%. O sea, es muy, muy, muy alta, más alta que las pruebas del frío y las pruebas eléctricas incluso. Claro que, o sea, la estructura ya sería muy diferente, ya no es la que conocemos, que se aplica en el dedo, sino sería ya con un aditamiento especial para poder colocar en las superficies vestibulares y palatina de las piezas dentales, como ven ahí en la imagen. Ahora, esta prueba de pronto puede darnos algún resultado errado, y es que no va a servir en todos los casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las piezas con ápices abiertos, en las piezas con ápices abiertos, generalmente nos puede dar un valor confiable en el 86% de los casos, pero ya cuando el ápice se cierra, ya el resultado baja un poco y es el 81%. Por este lado también tenemos las pruebas eléctricas. Hablamos aquí del famoso pulpómetro, ¿verdad?
El pulpómetro lo que nos va a proporcionar también es información con respecto a la pulpa dental. Nos puede proporcionar también falsos positivos en dientes no vitales, pero el problema aquí es que va a estimular al ligamento periodontal. Entonces, dándonos de pronto esa idea de que pudiera estar vital la pulpa, pero en realidad lo que está estimulado es el ligamento periodontal, siendo un falso positivo. Por otro lado, también nos puede dar un falso negativo en aquellas piezas con ápices inmaduros, debido a que el plexo de Rashkov no se acaba de formar hasta que el diente esté en oclusión, ¿no? Y otro dato de importancia que también nos puede dar respuestas incorrectas si la pieza que nosotros vamos a utilizar está en vecindad con piezas que tienen restauraciones de amalgama intraproximales, entonces la corriente eléctrica puede viajar desde la pieza en que estamos aplicando la corriente eléctrica hasta la pieza vecina a través del amalgama. Entonces, bueno, hay que tener muy en cuenta todos estas observaciones. Tenemos aquí que la confiabilidad de esta prueba, en el caso del EndoEyes, es del 90%, se comparó con este pulpómetro, es del 75%, o sea, si es un valor de consideración, una opción más para tener entre nuestras opciones, ¿verdad? Porque es bueno siempre probar, no estar siempre solamente con uno, en algún momento de pronto se pone escaso, ¿no? Por llamar a un ejemplo, y tenemos que también manejar, ¿no? Otras posibles opciones. Tenemos que en estudios que se han realizado, los pacientes entre 21 y 50 años responden más al frío en pruebas realizadas con pulpómetro. También tenemos a la prueba de percusión. ¿Ya? La prueba de percusión nos va a ayudar a poder identificar el estado del ligamento periodontal. A veces sí nos ha tocado de pronto en algún momento escuchar, especialmente a los alumnos que están todavía cursando la licenciatura, que tienen el concepto equivocado de que al realizar una prueba de percusión estamos tratando de identificar la vitalidad de la pulpa o determinar si la pulpa está vital o necrótica. Debemos tener claro que la percusión es una valoración del estado del ligamento periodontal, ¿verdad? Estudios nos dicen que es más fácil determinar el diente problema al inicio del dolor. A mayor molestia, es mucho mayor el área del dolor. Y en patologías periapicales se localiza el diente problema con mucha más facilidad que en otros casos. Otro factor a tomar en cuenta es que el dolor atraviesa la línea media tanto en maxilar superior como en maxilar superior. Y este ejemplo va específicamente en los casos de los incisivos superiores, que sabemos que van a inervar los del lado derecho al izquierdo y viceversa, entonces se van a alimentar de filetes nerviosos del lado opuesto. En un estudio realizado ese fue el resultado, que podría pasar la línea media y podría darnos una respuesta no tan específica. La palpación. La palpación también es otra de las pruebas a realizar para poder identificar la presencia de tumefacciones. Junto con la inspección, nosotros vamos a identificar la presencia de alguna patología. Podemos identificar al mismo tiempo la presencia de una celulitis, la presencia de un absceso, y al mismo tiempo podemos determinar la consistencia, ¿verdad?, de esa patología, y todos estos son datos de importancia para nuestra historia clínica, ¿verdad? Entonces, la palpación, que vamos a realizarlo con los dedos, ¿verdad? Podemos realizarlo con un solo dedo, con los dos dedos, con una mano o con las dos manos,
palpando músculos masticatorios, los carrillos, las mucosas, para poder encontrar de pronto alguna tumefacción, identificar también tumefacciones o bultos a nivel de los ganglios, ya todos estos datos de importancia que nos pueden ayudar en el diagnóstico. El sondeo periodontal. El sondeo nos va a ayudar también a poder identificar patologías, como lo dije hace un momento, de pronto una de las más sonadas ahora en pandemia, las fisuras, las fracturas. Mientras más severo es el problema periodontal, menos es la intensidad del dolor en las respuestas pulpares. Esto es un estudio que se ha realizado, que quiere decir que en pacientes que han perdido la fijación del ligamento periodontal va a haber una pérdida de la intensidad dolorosa. Es decir, tiene una relación directa, ¿no? Mientras más severo es el daño periodontal, menos va a ser confiable la respuesta que yo obtenga de mi pulpa. Esto se puede dar por la exposición de cemento, de dentina, por la presencia de biofilm en el área subgingival y la formación de dentina reaccionaria que va a llevar o a estimular el estado de degeneración de la pulpa. Bien, y los estudios radiológicos, que también deben estar presentes siempre. Como sugerencia, una buena tomografía nos ayuda siempre a salir de dudas. Este estudio nos habla de que la tomografía computarizada puede llevar a que el clínico cambie su plan de tratamiento después de haber hecho ya un plan de tratamiento inicial, solamente con radiografías periapicales. Tenemos aquí, por ejemplo, estas imágenes que presenta el autor del artículo en una radiografía periapical, en la parte superior izquierda, nos muestra un incisivo que aparentemente, o sea, no presenta a nivel del tercio cervical algo que nos podría hacer sospechar de una perforación. Sin embargo, en los cortes sagitales de una tomografía computarizada, que se ven en las imágenes C y D, vemos que las dos piezas, el central y el lateral, presentan a nivel de la corona, en el tercio cervical, perforaciones por vestibular, y entonces totalmente el plan de tratamiento cambia. Totalmente la situación cambia, porque la radiografía periapical, lamentablemente, no nos estaba dando la información real, y con una tomografía pudimos obtener una visión totalmente diferente y una visión más completa de la situación real. Entonces, hasta en un 62% de los casos podemos obtener un cambio en el plan de tratamiento después de haber obtenido un Cone-Beam. Ahí está, las presencias de las perforaciones a nivel coronal. Muy difícil de identificarlas con una radiografía bidimensional. Bueno, entonces hemos mencionado que para un diagnóstico tenemos que reunir las piezas del rompecabezas. Estas son escuchar cuál es la queja principal, ¿verdad? El motivo de la consulta, cómo es ese dolor que dice el paciente experimentar, cuánto dura ese dolor, cuándo aparece, por qué aparece, a qué hora, bueno, la historia dental, la historia médica, realizar todos los exámenes clínicos, el análisis radiográfico, las pruebas clínicas, un trazado con punta de gutapercha, en el caso de que tengamos de pronto una fístula, y bueno, algunas otras pruebas también aquí que recomiendan, por ejemplo, la biopsia, pruebas bacteriológicas, exámenes adicionales, y todas estas piezas tienen un lugar en este rompecabezas. Todas nos van a ayudar a descifrar. Imagínense si falta una, bueno, hay otra que la complementa, pero todas son importantes. Y todas nos llevarán a determinar con exactitud, sin llegar a suposiciones o asumir que se podía tratar de algo. Estaremos con la firme convicción de que estamos frente a una patología. Entonces, para poderle dar nombre a estas patologías,
tenemos que la Asociación Americana de Endodoncia se ha reunido y nos ha dado ya la terminología adecuada para poder darle nombre a las patologías pulpares y periapicales en endodoncia. Tenemos literatura que respalda lo que les estoy mencionando. Desde el año 2009 se ha llegado a un consenso por parte de la Asociación Americana de Endodoncia, donde vemos una serie de términos descritos para mencionar los estados de patología pulpar y asimismo para los estados de patología periapical. En relación al estado pulpar, la terminología usada, ¿ya? Adecuada, hoy por hoy es pulpa normal, pulpitis irreversible sintomática. Pueden darse cuenta que no usamos términos como aguda ni crónica, o sea, usamos términos pulpitis irreversible, asintomática, necrosis pulpar, pieza previamente tratada y terapia previamente iniciada. En el caso de las patologías periapicales, también tenemos el estado de tejidos apicales normales, periodontitis apical sintomática. Aquí, por ejemplo, ya no encontramos la denominación de periodontitis apical aguda o periodontitis apical crónica. Son llamadas ahora periodontitis apicales asintomáticas o sintomáticas, dependiendo del caso, absceso apical agudo, absceso apical crónico y osteitis condensante. Entonces, de pronto sería fácil, ¿no? Sacar la pulpa y llevarla a un laboratorio y decir, bueno, el estado histopatológico de la pulpa es este. Y bueno, sería más fácil todo y sabríamos con exactitud frente a qué patología estamos. Pero la vida no es así de sencilla. Pero por suerte tenemos todas las herramientas de las que estamos hablando el día de hoy. La pulpa no puede ser analizada directamente. Así no son las cosas. Pero se deben usar los métodos indirectos para registrar la sensibilidad de las fibras nerviosas. Tenemos aquí el primer estado o término descrito por la Asociación Americana de Endodoncia, que es pulpa normal. Una pulpa normal va a estar representada por signos dentro de los límites normal, o sea, no va a tener ningún tipo de síntoma. Sin embargo, puede reaccionar a las pruebas de sensibilidad. Es decir, si yo hago mi prueba del frío con EndoEyes o con dióxido de carbono, esa pulpa va a dar un resultado positivo porque es normal que una pulpa normal responda de esa manera. También una característica de este estado es que bueno, dice, tiene un significado equivalente a una pulpa vital asintomática o sana. El término pulpa normal es más exacto porque se relaciona con la situación clínica. Vemos aquí que generalmente son pulpas donde nosotros no encontramos en cámara presencia de calcificaciones, no vemos de pronto retracciones a nivel de cámaras, está totalmente asintomática, el paciente no manifiesta la presencia de molestias al tomar bebidas frías o bebidas calientes. Son pulpas normales, ¿verdad? Dentro de los límites de la normalidad. Ahora, radiográficamente no se observan signos de importancia, como lo acabé de mencionar, tampoco se observan presencia de reabsorciones, y tampoco existe la presencia de alguna exposición mecánica o de presencia de caries profundas en dentina. Cuando ya llegamos, en cambio, a un estado de caries, por ejemplo, ya las cosas cambian, por ejemplo. Entonces ya estamos involucrando un factor etiológico que posiblemente nos lleve a una enfermedad. Entonces, esta pulpa que estaba sana se puede enfermar por diversos factores. El más común y el más mencionado, el factor bacteriano, pero no es el único, señores. Entre los factores que pueden enfermar a la pulpa tenemos una serie de factores aquí como desfile, desde químicos, físicos, traumas, pero el bacteriano es el más conocido, ¿verdad? La caries dental. Entonces,
Sabiendo y recordando un poquito esto de cuál es el factor etiológico causante de la enfermedad pulpar, a continuación vienen los estadios ya de enfermedad de la pulpa, que son los estadios inflamatorios pulpares. Para poder entender esto, debemos entender esta teoría de la sensibilidad dentinaria, de la que nos habló Bramstrom y Armstrong hace mucho tiempo, que nos explicaba el movimiento del fluido dentro del conducto dentinario, que al haber ese movimiento había contracción o expansión del fluido que se traducía como sensibilidad. Entonces, en torno a esto gira ya los estados de inflamación. Tenemos aquí a la pulpitis reversible. Según la Asociación Americana de Endodoncia, el nombre es pulpitis reversible, tiene una apariencia radiográficamente normal. La inflamación puede resolverse, y la pulpa puede regresar a la normalidad. Hasta aquí podríamos decir que la pulpa tiene esa oportunidad de poder regresar a su estado de normalidad. Pero obviamente si la pulpa no es tratada y no se elimina el factor etiológico irritante, esta pulpitis, llamada pulpitis reversible, va a seguir su evolución y se transformará en una pulpitis irreversible. Entonces el tratamiento sería eliminar la causa, y esto es un síntoma indicativo de que la resistencia de la pulpa está llegando a lo que llamamos nosotros el límite de tolerancia fisiológica, ¿verdad? ¿Cómo serían las características de la molestia en el paciente? Son dolores fugaces que duran segundos, que una vez que retira usted el estímulo, desaparece. Para poder entender bien cómo funciona la pulpitis reversible, nosotros tenemos que tener claro el funcionamiento de las fibras A delta y C. Las fibras A delta tienen una velocidad de conducción rápida de 12 a 30 metros por segundo, y las fibras C son en cambio más lentas y tienen una velocidad de conducción de 0.5 a 2 metros por segundo, ¿verdad? Todo esto es un sistema de conducción nerviosa y una respuesta nada más a la injuria. Si esa pulpitis reversible no es tratada a tiempo, ¿qué va a pasar? El estado de inflamación va a seguir su curso y va a llegar a un momento en el que la pulpa ya no va a poder regresar a la normalidad y estaríamos frente a una patología llamada pulpitis irreversible sintomática. Esta pulpitis irreversible sintomática se caracteriza porque tenemos dolor a cambios térmicos y que van a permanecer después de haber aplicado el estímulo. Es decir, usted hace la prueba de sensibilidad, de vitalidad, y una vez retirado el estímulo, el dolor permanece. En cuanto a la intensidad de la molestia, podemos también mencionar que a diferencia del anterior, este es un dolor un poco más intenso. El dolor es más agudo debido a la estimulación de las fibras A delta y puede también ser de tipo sordo palpitante por estimulación de la fibra C. Un factor que puede desencadenar la molestia es el cambio de postura en el paciente, motivo por el cual muchos de los pacientes que experimentan este estado patológico son aquellos que han tenido una noche muy incómoda, no han podido dormir porque en el momento en que ellos se acuestan, la molestia aparece, ¿ya? Debido al cambio postural por la llegada de más sangre a la cabeza. Entonces, esto provoca la exacerbación del proceso inflamatorio. ¿Cuál sería la etiología o el factor causal de esta enfermedad? Caries podría ser, caries profundas, lógicamente, que no fueron tratadas cuando eran hiperemias o pulpitis reversibles y que ahora ya están en un estado de inflamación en donde ya una restauración no será suficiente, donde ya una operatoria dental no será suficiente. Y aquí el tratamiento de conducto sería la opción para poder eliminar el factor causal. Entre los factores etiológicos también tenemos exposiciones pulpares, fisuras, ¿verdad? Tenemos nosotros que radiográficamente podemos encontrar datos de importancia. Por ejemplo, si el proceso inflamatorio se extiende hacia el área periapical, podríamos observar un leve aumento del espacio del ligamento periodontal. Pero al estar frente a una entidad con una pulpa vital, no he dicho sana, es una pulpa vital,
estaríamos descartando la presencia de lesiones periapicales, porque aún no hay compromiso con las estructuras periodontales. Sin embargo, se puede encontrar un leve ensanchamiento en el ligamento periodontal. Tenemos aquí esta información muy relevante. Son artículos muy buenos que los invito en algún tiempo libre que ustedes tengan, lo lean, van a ver que si se lo leyeron en algún momento y lo vuelven a leer ahora, van a encontrar información que de pronto en su momento no se dieron cuenta y son prácticamente tesoros que nos ayudan a reforzar, ¿no?, las bases para nuestro diagnóstico. Las respuestas pulpares al enfriamiento y la temperatura dental. Tenemos que cuando nosotros sometemos al diente a un cambio térmico, en este caso es el frío, va a haber una vasoconstricción y va a haber un aumento de 1 grado hasta 5 grados y va a haber una disminución del 50% en el flujo sanguíneo pulpar. También va a haber una caída de la actividad metabólica de las fibras A delta y en este estudio en particular estimularon a las fibras A delta, pero no se pudieron estimular las fibras A delta porque solamente utilizaron el máximo que fue 50 y tuvieron que haber utilizado 200 para la estimulación de estas fibras nerviosas. Bien, tenemos también aquí este estudio comparativo sobre la pulpitis irreversible y el dolor, diagnóstico y tratamiento, y nos dice que todo dolor severo o leve a moderado con un antecedente previo de dolor dental, con o sin radiolucidez periapical, el diente está en una categoría de pulpitis reversible. El dolor leve moderado sin historia previa de dolor, vitalidad normal de la pulpa y no hay signo positivo de percusión, la pulpa está frente a una categoría de pulpitis reversible. Tenemos aquí que para poder llegar al diagnóstico tenemos que de alguna manera unir las claves, las piezas de nuestro rompecabezas, y resulta que en muchos casos estas piezas no van a darnos el resultado que nosotros esperamos porque de pronto el diagnóstico clínico no coincide con el diagnóstico histopatológico. Entonces ese es un gran dilema. No tenemos a veces la oportunidad de poder hacer ese estudio histopatológico en el paciente porque tendríamos que obtener, tendríamos que hacer la toma de una biopsia, ¿verdad?, para poder interpretar y hallar el resultado, pero nos han facilitado doctores como el doctor Ricucci esta información muy valiosa en donde nos hace un estudio comparativo entre el diagnóstico histológico y el diagnóstico clínico. Tenemos aquí, por ejemplo, un tercer molar que presenta una caries mesial profunda, poca sensibilidad al frío, y el diagnóstico clínico en ese momento fue de pulpitis reversible. No había necrosis ni células inflamatorias, pero había dentina terciaria, nervios y vasos normales. Y el diagnóstico histológico sí fue de pulpitis reversible. O sea, en este caso hubo una coincidencia y un match de los diagnósticos, y en este caso coincidió, pero no siempre va a ser así. Por ejemplo, acá en este caso de este artículo del doctor Domenico Ricucci, este otro caso de un tercer molar con caries profunda, con poca sensibilidad al frío, el diagnóstico clínico en su momento fue de pulpitis reversible. Había la presencia de necrosis en el cono pulpar, presencia abundante de polimorfonucleares neutrófilos, dentina terciaria contaminada, y al realizar el estudio histopatológico resulta que, oh sorpresa, el diagnóstico es pulpitis irreversible. Entonces aquí no hubo una asociación de los síntomas clínicos con los histopatológicos, no coincidieron. Este otro caso, en cambio, de un tercer molar asimismo, con dolor severo espontáneo, cuyo diagnóstico clínico fue de pulpitis irreversible,
había presencia de necrosis en la cámara pulpar, bacterias limitadas por los polimorfonucleares neutrófilos y por fibrosis, presencia de dentina terciaria, y el diagnóstico histológico fue de pulpitis irreversible, es decir, si coincidieron el diagnóstico clínico con el histopatológico, pero en este otro caso, en cambio, de una pieza 15 con dolor espontáneo severo, en la clínica, valorando los signos y síntomas, encontraron que el diagnóstico clínico era una pulpitis irreversible, había un proceso inflamatorio, bacterias limitadas en dentina secundaria y terciaria, y el diagnóstico histopatológico fue pulpa sana o pulpa normal. Entonces, podemos ver que a veces los hallazgos clínicos no siempre van a coincidir con los hallazgos histopatológicos. Es el gran dilema. Esa correlación clínica fue gracias a este estudio o comparación de los diagnósticos clínicos con los histopatológicos, y llegaron a la conclusión que el diagnóstico clínico de pulpa normal y pulpitis reversible coincidió en un 96.6% de los casos, pero que el diagnóstico clínico de pulpitis irreversible coincidió con el histopatológico solo en un 84.4% de los casos. Tenemos aquí la siguiente entidad, que es la pulpitis irreversible asintomática. La pulpitis irreversible asintomática es una entidad donde encontramos aún pulpa viva. Aquí el diagnóstico clínico está basado en hallazgos subjetivos y objetivos que indican que la pulpa vital inflamada es incapaz de cicatrizar, es decir, no podemos resolver esto con una operatoria dental. Las características adicionales como la carencia de sintomatología clínica nos podrían llevar a pensar que estaríamos frente a una necrosis pulpar, pero gracias a las pruebas clínicas y a las pruebas de sensibilidad podríamos nosotros hacer un diagnóstico diferencial de esto, ¿verdad? Hay ausencia de síntomas, las respuestas a las pruebas de sensibilidad son positivas, a veces pueden ser dudosas, porque estaríamos frente a casos donde encontramos presencia de calcificaciones en la cámara, entonces tendríamos que estos casos tratarlos de una manera diferente, porque estaríamos dando un falso negativo, ¿no? La inflamación producida por la caries y la eliminación de caries o traumatismos es el factor etiológico que nos pueden llevar a la presencia de esta enfermedad. Y en su momento, bueno, unas denominaciones o sinónimos que tuvieron era de pulpitis hiperplásica, la pulpitis crónica que le llamaba Schelzer y Bender, y ya las reabsorciones internas, calcificaciones se asocian a esta patología de pulpitis irreversible asintomática. Esta información también nos proporciona este artículo donde nos dice que el envejecimiento va a provocar un aumento del tiempo de la respuesta. La aplicación del frío en la superficie dental debe ser de 10 segundos en el paciente de edad avanzada. Es decir, considerar que al tratarse de una persona de edad avanzada, las pruebas térmicas deberían durar un poco más del usual en relación a las personas un poco más jóvenes, y los resultados que arrojaron estos estudios fue que el tiempo mínimo para que se dé el estímulo térmico fue de 1 segundo y el tiempo máximo de aplicación fue de 12 segundos. Y bueno, esto es claramente evidente debido a que con el cambio, con la edad, hay un aumento de las fibras colágenas, una disminución de los vasos sanguíneos, y que como parte del proceso fisiológico de envejecimiento pulpar, hay presencia de degeneraciones de las fibras nerviosas y de calcificaciones que nos podrían llevar a interpretar ese falso negativo como una pérdida de vitalidad. Tenemos aquí que muchos dientes progresan hacia la necrosis sin que el paciente experimente un dolor atribuible a la pulpa. Y es que es verdad, muchos pacientes que se encuentran en esta etapa de pulpitis irreversible asintomática, al encontrarse justamente sin molestias, sin ningún tipo de sintomatología, es evidente y que va a desencadenar más adelante un estado de necrosis. La incidencia de pulpitis indolora
según los estudios, es de un 38.83%. ¿Ya? Y en pacientes mayores de 53 años son los que experimentaron estas pulpitis indoloras con más frecuencia que los pacientes que tienen menos de 33 años. Es decir, hay una tendencia marcada a las personas que tienen más de 50 años de edad. Bueno, y el proceso del daño pulpar es así, ¿no? Tenemos nuestra pulpa normal, que por algún factor etiológico, por algo emotivo, un factor NOXA, que puede ser de tipo biológico, la caries dental, puede cambiar ese estado de normalidad y hacer que la pulpa se inflame de una forma reversible. En este momento estamos en un momento de alerta, donde todavía podríamos salvar a esa pulpa y evitar que, que llegue a ese estado donde ya no podríamos realizar un tratamiento conservador. Entonces tenemos ahí luz roja como un stop para que ya este factor bacteriano no avance. No siendo así, si el factor no se retira a tiempo, entonces estaríamos ya llegando a esta etapa de pulpitis irreversible y llegar también posteriormente, con el paso del tiempo, a la inevitable necrosis de la pulpa, que luego, si también no es tratada, va a tener compromisos con las estructuras del ligamento periodontal. La necrosis pulpar. Anteriormente había una clasificación que diferenciaba necrosis pulpar de gangrena pulpar. Ahora, la Asociación Americana de Endodoncia nos da la terminología de necrosis pulpar para este estado de muerte de la pulpa. Es una categoría de diagnóstico clínico que indica que la pulpa está muerta, presenta una respuesta negativa ante las pruebas de sensibilidad, es decir, no va a reaccionar al frío. También vamos a presentar en algunos casos piezas que presentan un cambio de coloración, se llama esto discromia, o puede ser un cambio de tonalidad parda, un poco grisácea en algunos casos. Pacientes con caries profundas, este es el factor etiológico. Sin embargo, también puede presentarse en pacientes que hayan tenido un antecedente de trauma. Normalmente es asintomática la necrosis pulpar, pero esta puede presentar una respuesta leve a los estímulos con calor. Sin embargo, al tratarse de piezas que tengan más de una raíz o más de un conducto, sí se podría evidenciar de que haya de pronto un conducto con pulpa necrótica y un conducto con pulpa vital, dándonos una respuesta, un resultado incierto que se traduce como una necrosis parcial. La apariencia radiográfica de las necrosis pulpares nos hacen ver que la lesión bacteriana, en el caso de tratarse de una lesión cariosa, invade en cámara y se ven sombras radiolúcidas de gran tamaño, muy agresivas, y normalmente no hay todavía evidencia de alteraciones en la zona apical. Cuando ya las alteraciones apicales aparecen, ya estaríamos hablando ya de patologías de tipo periapical, cuya denominación también nos dio la Asociación Americana de Endodoncia, ¿verdad? Tenemos aquí otra categoría, otra terminología, que es el diente previamente tratado, que son dientes tratados endodónticamente con conductos obturados, independientemente si la endodoncia esté bien o mal realizada, son conductos que ya han tenido un intento previo de tratamiento. Dientes con y sin tratamiento quirúrgico, con pulpotomías y hasta con hidróxido de calcio o MTA en los conductos. La decisión de tratar o no estos dientes, es decir, de realizarles una reintervención, se determina mediante la presencia o la ausencia de la periodontitis apical a través de un estudio radiográfico. Esta entidad, ahora llamada terapia previamente iniciada, se trata de los dientes que han sido tratados previamente por una terapia endodóntica parcial, ¿ya? No han sido terminados, no han llegado a la culminación de su tratamiento de conductos, pueden o no presentar signos o síntomas y hay una clara evidencia radiográfica de un intento de acceso o de un acceso en el espacio de la cámara pulpar. Ok, tenemos aquí
unos datos muy importantes que nos daba el doctor Nair. El doctor Nair nos decía que si el número o la patogenicidad de microorganismos en el sistema de conductos aumenta o la resistencia a los PERO disminuye, se puede dar una respuesta en el periápice. En ese momento, entonces, aparecen las famosas patologías periapicales, que tienen nombre y apellido, ¿verdad? Una entidad diferente a otra, con signos diferentes, a veces radiográficamente parecidas. La frecuencia de la localización del dolor dental en pacientes que presentan la emergencia dental. Es un estudio también muy bueno, en donde se determinó que el 73.3% de los pacientes con dolor odontogénico localizan el diente y que la presencia del dolor perirradicular incrementa la precisión de la localización dolorosa. Es decir, es más fácil localizar el diente problema en aquellas piezas que tienen ya compromiso periodontal. Ese fue el resultado de este estudio y fue de un 83% de los casos según estas publicaciones. Para poder hablar sobre el diagnóstico periapical, tenemos aquí la terminología dada por la Asociación Americana de Endodoncia, que nos dice que el diagnóstico periapical se puede hablar con términos como tejidos apicales normales, la periodontitis apical sintomática, periodontitis apical asintomática, absceso apical agudo, absceso apical crónico y la osteitis condensante. Bien, todo comienza aquí. Una vez que hemos visto cómo inicia una pulpitis reversible y que luego se transforma en una pulpitis irreversible, que si no es tratada va a seguir su camino hasta llegar a la inevitable necrosis pulpar. Tenemos una necrosis pulpar que luego va a tener compromisos con el ligamento periodontal porque los estímulos nocivos en el conducto, sepan ustedes y sobreentienden muy bien que se trata de las bacterias, van a contaminar el espacio del conducto radicular y la cavidad pulpar en sí. Esto va a producir una reacción que puede ser traducida como una reacción de tipo aguda o una reacción de tipo crónica, llamada en su tiempo de esa manera, pero que ahora, según la terminología que nos proporciona la Asociación Americana de Endodoncia, los términos para las reacciones de tipo aguda van a ser pulpitis aguda sintomática, periodontitis apical sintomática, perdón, absceso apical agudo, y para el caso de las reacciones crónicas serían absceso apical crónico y periodontitis apical asintomática. Asimismo, estas entidades de tipo crónico podrían agudizarse y cambiar su estado de cronicidad, volviéndose de tipo agudo, cuando la resistencia, ¿se acuerdan esta famosa ecuación que cuando aumenta la virulencia y disminuye las resistencias del huésped, lo crónico se vuelve agudo? Los tejidos apicales normales. Aquí vamos a encontrar piezas que desde el punto de vista periodontal tienen una lámina dura intacta y el espacio de ligamento se ve uniforme, no se ven ensanchamientos, no hay lesiones, no es la pieza sensible a la percusión o a la palpación. La lámina dura está intacta y el espacio de ligamento periodontal se ve de manera uniforme en todo su recorrido. Por el contrario, tenemos acá a la periodontitis apical sintomática, perdón, donde ya vamos a encontrar un estado de inflamación apical muy doloroso. Tenemos que aquí el periodonto apical se encuentra inflamado y esto está relacionado a una sintomatología clínica muy evidente. El paciente se queja de mucha sensibilidad, especialmente a la masticación, a la percusión, a la palpación. Puede o no estar esta relacionada con patologías de origen pulpar o a necrosis. El mecanismo más asociado para este diagnóstico es el dolor,
Tenemos también que el dolor clasificado en categorías de moderado a severo puede ser reportado como agudo y muy fuerte, y en ocasiones también puede ser sordo y prolongado. En cuanto al examen radiográfico de estos pacientes, vamos a encontrar que la apariencia radiográfica va a ser variable. Puede encontrarse un paciente con un espacio de ligamento periodontal un poco ensanchado, como pueden encontrarse pacientes que presenten evidencia de una lesión periapical difusa, es decir, va a estar asociado a lesiones radiolúcidas en el periápice, y el tamaño de la radiolucidez dependerá también del tiempo de evolución. Perdón. Ya en cuanto a las pruebas de sensibilidad, es un dato importante mencionar de paso que esta entidad llamada periodontitis apical sintomática es la única que endodónticamente podríamos decir que es la única en la que podemos encontrar en unos casos pulpa vital o en otros casos una pulpa necrótica. Es la única entidad en endodoncia donde podríamos encontrar, ¿no? esta variable. En el caso de las periodontitis apicales asintomáticas, a diferencia del anterior, las piezas con las periodontitis apicales asintomáticas no tienen molestias, pero tienen un signo característico que es evidenciable en las radiografías y que es la presencia de una sombra radiolúcida a nivel apical. Esa es la característica de la periodontitis apical asintomática. Esta enfermedad no es otra cosa que la inflamación y la destrucción del tejido preapical ocasionada por la evolución de la patología pulpar previamente sin tratar. Tenemos que como antecedente hubo una necrosis y bueno, no fue tratado de manera adecuada y evolucionó hasta la formación de una lesión periapical. Las pruebas de sensibilidad son negativas por tratarse de una pulpa necrótica. O sea, en este caso, las piezas con periodontitis apical sintomática podrían ser diagnosticadas desde el punto de vista del diagnóstico pulpar como necrosis pulpar y desde el punto de vista del diagnóstico periapical con periodontitis apical asintomática. Estoy tratando de cambiarla, ahí cambió. El absceso apical agudo, una entidad muy reconocida en endodoncia por lo dramático de la situación. Estos abscesos apicales agudos no son otra cosa que reacciones inflamatorias de procesos infecciosos. Tenemos aquí que la pieza ya ha pasado por una necrosis previa del tejido pulpar y que está caracterizado por la presencia de mucho dolor. Es una inflamación muy severa, de evolución rápida, dolor espontáneo, mucha sensibilidad a la palpación y a la presión. En estos casos vamos a encontrar la presencia y formación de tejido purulento e inflamación en los tejidos asociados. Va a haber malestar general, fiebre, linfadenopatías y podría aparecer también radiográficamente la presencia de lesiones periapicales. Las pruebas de sensibilidad, nuevamente en estos casos, estarían marcando negativo porque estamos frente a pulpas necróticas, ¿no? Entonces el diagnóstico pulpar sería una necrosis pulpar y el diagnóstico preapical es un absceso apical agudo. En los casos de absceso apical crónico, por el contrario, la cronicidad nos da esta característica de que son piezas que se encuentran asintomáticas y son inflamaciones producidas también por necrosis, con una evolución gradual de poca o de ninguna molestia. Características de estas patologías son que radiográficamente nosotros vamos a encontrar lesiones periapicales en las radiografías. Y una característica clínica de esta entidad es la presencia del tracto fistuloso. La osteitis condensante, por su lado, es una entidad donde vamos a encontrar lesiones radiopacas difusas que se representan con una reacción ósea localizada producidas por estímulos inflamatorios de bajo grado y por lo general vista en el ápice de un diente.
son asintomáticas sin respuestas a estímulos térmicos. En algunos casos se las ha relacionado con las pulpitis irreversibles asintomáticas. Y bueno, estas son las patologías con terminologías actualizadas según la Asociación Americana de Endodoncia. Hablábamos al inicio de cuál es la llave del éxito. Pues lo único que yo puedo decir, mi humilde opinión, es que no existe una llave del éxito, pero tenemos una posibilidad que es obtener conocimiento que nos ayudaría mucho para poder alcanzar muchos objetivos. Entre esos, diagnosticar mejor a nuestros pacientes, ofrecerles calidad de atención, llegar al punto clave de todo y resolver todo este rompecabezas que nos da a veces la endodoncia, pero que nos permite conocer y crecer mejor como profesionales y como personas. Así que el conocimiento para mí es la llave del éxito en endodoncia y para poder planificar mejor nuestros tratamientos. Bueno, aquí tengo un collage de unos casos que he realizado, casitos que incluso tienen ya su tiempo, que fueron realizados hace muchos años con instrumentación manual y que me atreví a poner, y junto con otros casos que ya en cambio son realizados con instrumentación rotatoria, que es lo que hoy en día ya utilizo. Pero pongo los dos porque considero que los dos tuvieron su esfuerzo, a los dos le realicé o sea, las dos técnicas son realizadas con el mismo cariño, con el mismo entusiasmo, que no importa, es independientemente del instrumento que usted utilice. La tecnología es verdad, es muy importante, pero el conocimiento y el respeto de las bases biológicas es lo que siempre va a primar en endodoncia. Eso es lo que les quería dejar como mensaje. Y estoy dispuesta a cualquier inquietud, cualquier saludo, cualquier duda que tengan, bienvenida sea. Muchas gracias. Excelente, Vane. Buenas, no queda más que felicitarte por esta gran charla. Están lloviendo aquí las felicitaciones por medio de la plataforma de Facebook. Tuvimos más de 100 personas conectadas durante todo el tiempo, todos muy interactivos. Cuando estabas hablando sobre las pruebas, sobre las patologías, también la gente ahí también opinaba. Entonces, fue muy didáctica y la verdad que yo creo que no podía tener un mejor nombre esta charla que la llave del éxito, porque realmente antes de hacer cualquier un acceso, instrumentación, etcétera, ya sea un caso que no está complicado, un caso muy curvo, si no tenemos el diagnóstico adecuado, vamos a fracasar. Por eso es súper importante todo lo que estabas hablando ahorita sobre las patologías que son de dolor no dental, que a veces nos pueden llegar a confundir o estar provocando que hagamos, si no tenemos cuidado, tratamientos que no se deben. Entonces, aquí el doctor Ernesto Iván Herrera, un amigo de Autlán, Jalisco, que excelente charla, muchas felicidades. De Muchas Ecuador gracias. también, gente de Colombia. El doctor Daniel Magaña también, que excelente. El doctor Julio Molina, qué maravilla de charla. Doctora Vanessa Ávila, qué orgullo se siento al ser alumno, me están poniendo aquí, qué padres palabras. Gracias, Adriana Valle Julio. también. La doctora Karen dice una gran retroalimentación de puntos tan importantes de diagnóstico en nuestra práctica diaria. Muchas gracias, doctora Vane. Y es lo que estamos haciendo, reforzar las bases siempre, que es de lo más importante que podemos hacer. Podrá salir la lima más nueva, lo que tú quieras, pero Así si es. tenemos las bases firmes, vamos a poder tener éxito en todo. Déjame te leo otras aquí. Felicitaciones a la doctora Rosa María. También, gracias, excelente plática. La doctora Natalia Montiel, el doctor Celso Morales también, que gracias por compartir esa valiosa información y no dejar nada. Y solamente yo quería hacer, Vane, unas preguntas que dejaron aquí en lo largo de la charla. Igual y si alguien tiene una pregunta que quiera hacer, es el momento, así como las dudas de hablar ahora o callar para siempre. Y Ay, mira, vamos a comenzar. igual quería comentar que ahorita, bueno, caí en cuenta que en un artículo, por la rapidez, por no perder el hilo, creo que hice mala traducción de un título, creo, no me acuerdo en cuál artículo fue, sobre pulpitis reversible. Ya voy a revisar y voy a poner la corrección en los comentarios,
porque caí en cuenta, pero me quedé con la duda. Sin embargo, si me detenía, perdía el hilo de todo. Sí, perdías el vuelo, ¿no? Claro. Muy bien, mira, están preguntándonos aquí, esta pregunta se repitió un par de veces y nos preguntan ¿cuántos segundos dejas el algodón con EndoEyes? Y otra pregunta es, ¿empiezas en dientes jóvenes, en pacientes juveniles, cuánto tiempo se deja también el EndoEyes? Bueno, no sé si coincidamos, Nacho, pero por ejemplo, cuando ya hacemos las pruebas de sensibilidad, por más que queramos dejar de pronto más de 2 o 3 segundos, a veces la respuesta es inmediata. No puedes tampoco someter al paciente a más dolor y si la respuesta es inmediata, simplemente lo retiras, ¿no? Los estudios ahí que mencioné yo en esta charla mencionan que si se tratara de un paciente de edad avanzada, que se puede dejar o extender un poco más el tiempo, ¿no? Pero generalmente el tiempo es segundos y la respuesta es inmediata, ¿no? O sea, no es mucho tiempo, son unos cuantos segundos nada más. Claro, es correcto, completamente de acuerdo contigo. De hecho, dentro de los comentarios de hace rato mencionaban que como que el dolor es muy variable, y depende de cada persona, entonces que realmente no podía haber una escala del dolor, pero yo creo más bien que la escala de existe que es leve, moderado, severo, yo creo que debemos como personalizarla al paciente, para ver en él qué es leve, qué es moderado, qué es severo, ¿no? Para poder Claro. ahí dar con el diagnóstico y a lo mejor apoyarnos en el diente, como decía Charlie, en el diente, en Sí, ay, se me fue la palabra, el diente control. en el diente control Claro. exactamente, para poder ver como qué es lo normal en ese diente y el diente problema, saber cómo responde, ¿no? Sí, de hecho es importante pues, para poder establecer un grado de comparación, al menos para que el paciente pueda distinguir entre lo que es normal y patológico. Eso es algo clave también. Claro. Fíjate que otra pregunta también aquí que estaban haciendo era, cuando se usa el vitalómetro, ¿sí? Que si no hay problema con pacientes con marcapasos o problemas cardíacos. Sabes que justamente yo leí un artículo donde dice que no hay un peligro en realidad, un peligro con el uso del vitalómetro en estos casos. Sin embargo, o sea, o sea, hay que proceder con mucho cuidado, ¿no? Y si en lo posible, si tienes otra prueba de vitalidad, yo le haría en lo posible, ¿no? Otra, pero hay evidencia de que no hay riesgo alguno en todo caso. El riesgo ya lo tomamos cada quien. Es correcto, es correcto. No, pues creo que déjame revisar por última vez aquí. No hay otra, siguen lloviendo las felicitaciones, la doctora Marta Barragán, la doctora Estrella también, la doctora Isabel, que excelente plática, el doctor Jorge Coronel Gudiel, pero que está con nosotros, que muchas felicitaciones. Gracias, Este, doctores. entonces, pues no me queda más que agradecer nuevamente, Vane, por esta gran charla, esta cátedra que nos diste. Y para los que llegaron tarde, recuerden que pueden revisarla aquí en nuestro grupo de BN, ahí pueden revisarla con más calma, cualquier punto, artículo que quieran volver a checar, sin ningún problema pueden volver a revisarla aquí para que puedan estar al tanto, ¿no? Sí, de hecho, con mucho gusto. Les prometo contestar si alguno de ustedes me escribe y pida algún tipo de información referente a la bibliografía, ¿no? Les puedo compartir los artículos, a veces me demoro un poquito, pero les puedo compartir sin ningún tipo de recelo. Escríbanme, estoy a las órdenes. Así que, y muchas gracias por la invitación. De verdad ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Excelente, Vane. Muchísimas gracias. Y solamente para nuestra querida audiencia, recordarles que tenemos una rifa, perdón, de 3 endomotores de la marca ATIT. Entonces, todavía se pueden inscribir para entrar a la rifa de estos 3 motores que son de primera calidad, son lo mejor que hay ahorita en el mercado. Entonces, inscríbanse, métanse al link, chequen los videos donde vienen los pasos a seguir para que puedan participar. Es completamente gratis, solamente por pertenecer a ADN, que es el grupo más grande de habla hispana en endodoncia. Y también recordarles que los lunes a las 9 de la noche estamos en Dos al Aire también, compartiendo con todos ustedes y que estén pendientes para todas las charlas que siguen aquí sobre Endos Buenas Notas. Muchísimas gracias a toda Latinoamérica. Doctora Vane, muchísimas gracias y estamos Gracias, al pendiente. Nachito. Saludos. Hasta luego, descansen, bye bye. Chaito.